Ricardo, yo le preguntaba en la anterior entrevista, ¿qué está viviendo Bolivia? ¿Qué fase de su historia? No sé si lo social o esta descomposición social o esta pugna social que todavía tiene la sociedad boliviana, estoy hablando de los indígenas, Ricardo, es la tarea pendiente que no sé cuánto más vamos a seguir arrastrando desde la colonia y que no hemos sabido resolver. El 52 fue un intento, tal vez una parte, algo se hizo, pero la tarea tampoco fue completada de la mejor manera posible, procesos truncos. Y Evo Morales, sus bases, el campesinado ahora empoderado, las organizaciones sociales, ese corporativismo exacerbado en Bolivia, es una consecuencia de ese 52 mal concluido, y va a venir más todavía, Ricardo, no lo sabemos. ¿Qué dice usted? Es un gusto escucharlo. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, me correspondería decir básicamente lo siguiente, ¿no? Eh, la revolución de 1952 eh, abre un flujo de procesos de democratización social y política que ha dado curso a una dinámica ya de muy largos años. Estamos hablando de alrededor de 75 años de historia. 75 años de historia es una muy larga historia y tiene que ver, por supuesto, con un periodo enorme de los 200 años que vamos a cumplir como república. 75 años de 200 años es lo que corresponde a la historia contemporánea moderna de Bolivia. En esos 75 años, la dinámica abierta por la revolución de 1952 fue una dinámica que puso en paréntesis ya la realidad de la república oligárquica previa. Eh, Cuando algunos intelectuales nos dicen recientemente que esto de poner en jaque a la república oligárquica es algo que recién ha pasado, es que no han leído suficiente de historia. El 52 le pone un alto al desarrollo de la república oligárquica y empezamos a hacer una república moderna con incorporaciones e inclusiones crecientes de las grandes masas de población indígena, rural, campesina, indígena, urbana y el cholaje en toda la dinámica de nuestro país. Eh, y no se puede exagerar la importancia del hito histórico, no se puede negar la importancia también de tener 75 años de historia de incorporación e inclusión de las grandes mayorías indígenas y de la gran mayoría del cholaje en la dinámica política boliviana. Otro hito que importa remarcar todo eso tiene que ver con los procesos de vigencia de los catarismos a inicios de los 70, en 1973, con el manifiesto de Tiwanaku, que se promulga en medio de las clandestinidades de la época de la dictadura militar bancerista. Con el manifiesto de Tiwanaku, reitero, hacia 1973, se empieza a escribir la nueva constitución boliviana. El manifiesto de Tiwanaku es el borrador de las nuevas constituciones que tenemos ya en ese momento. En 73 se habla de que en Bolivia no solamente hay clases sociales, sino que además hay poblaciones culturales, pueblos indígenas, culturas diversas. Se empieza a reconocer una vez más la diversidad del país de modo explícito y también en términos de su diversidad lingüística. Importa también recordar que eso no es muy nuevo tampoco. No olvides que el PIR, hacia los 1940, el PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, que después devino en lo que sería el Partido Comunista, el PIR planteó, con el programa de José Antonio Arce, la educación bilingüe, la necesidad del reconocimiento de las culturas indígenas. El PIR fue un hecho histórico fundamental en los procesos de América Latina. El PIR, con mucho más incidencia, por ejemplo, que la obra de Mariátegui en el Perú, ya plantea la necesidad de ir creando un Estado multicultural.
y también con reconocimiento de diversidad de pueblos indígenas. Hoy estamos hablando de procesos de muy larga duración y nadie puede decir que todo esto ha empezado en la última década, en las últimas 2 décadas. Es un proceso largo, complejísimo, y va a tener que hacerse una revisión en profundidad de toda esa historia. Pero en 1973, esa tradición de reconocimiento intelectual de las realidades de la diversidad del país se pone en tela ya de avance de redacción de constituciones con el Manifiesto de Tiwanaku. Yo tengo la hipótesis y la idea de que las nuevas constituciones de Bolivia, la del 93-94 y después la del 2008-2009, esas nuevas constituciones fueron escritas en borrador en 1973, con el Manifiesto de Tiwanaku y con la puesta en vigencia de los movimientos cataristas, que fueron ya muy poderosos en términos de la dinámica de transformaciones. Recordarás también que en 1993-94 el otro gran hito es ya el reconocimiento explícito constitucional de la multiculturalidad de nuestro país, de los pueblos indígenas. Un catarista llegó como vicepresidente indígena, entre comillas, a la República a la vicepresidencia de Bolivia, reitero, llega Víctor Hugo Cárdenas en un proceso que reconoce ya territorios indígenas, sistemas jurídicos indígenas, etcétera, etcétera. Es parte de un arranque de historia que empieza en 1973. No se olvide también otro hito fundamental, la transformación del Parlamento. La transformación del Parlamento con la incorporación del Cholaje en el Parlamento sucede hacia 1989, cuando una primera mujer de pollera llega al Parlamento. Se trata de Remedios Loza, con eso que había sido Condepa, que había asumido las banderas del catarismo. Inclusive Condepa le virló el himno al catarista Luca Hachauro en toda esta dinámica. Estamos hablando de procesos ya de larga duración, estamos hablando de procesos, ¿no?, que no han empezado, por supuesto, para nada, cuando aparece ya un otro hito fundamental, que es la nueva Constitución del 2008-2009. Ricardo, yo tengo una duda. Esto de la inclusión, la incorporación, siento que a veces está cruzado por un estigma o por un lastre que creo lo tenemos todos. Tal vez ahí yo me voy a incorporar yo, en lo personal, no sé si estaría bien que lo incorpore a usted también, respecto de lo que nos ha dejado la colonia en cuanto a mentalidad, pensamiento y forma de mirar la vida. La famosa descolonización, que hasta ahora en palabrería es una maravilla, ¿no? Pero si no nos descolonizamos, Ricardo, va a poder funcionar cualquier intento de incorporación, de educación, de institucionalidad, porque yo siento que desde el 52, y con mayor razón mucho antes, el campesino o el hermano indio, como se dice, sigue siendo factor cuantitativo y no cualitativo. Es decir, votos, masa, que me ayuda, me alza en hombros y me lleva al poder y luego me olvido de ellos. Y los propios dirigentes campesinos indígenas, como Evo Morales y otros, nos están demostrando en su forma de gobernar que ellos también, en esa línea, en esa mirada colonialista, inconsciente tal vez, miran a sus propios compañeros cuando llegan al poder como un factor meramente cuantitativo y no cualitativo. Votos, reproducción del poder y nada más. De eso, ¿cómo nos libramos? Blancos, campesinos, medios blancos, Ricardo. Me parece una pregunta absolutamente fundamental. Me parece que das en el clavo de las preguntas y temas más importantes que debemos intentar contestar entre todos, colectivamente, y comparto tu visión de las cosas en esos términos generales. El proceso de descolonización ha arrancado en nuestro país en 1825. Por supuesto, desembarazarse de 300 años
de colonización. No es tarea fácil cuando estamos hablando de un proceso colonial que fue acá, en nuestras regiones, tan tremendamente dramático, tan tremendamente grave, como lo fue para todo el continente americano. Como tú sabes y como todos debiéramos saber, cuando llega Europa a América, se produce una de las tragedias mayores de la historia de la humanidad. Las investigaciones de expertos en estadística demográfica ya han llegado a demostrar con los mayores rigores de la estadística y de la investigación estadística moderna que lo que ocurrió fue dramáticamente grave. Se calcula que en las Américas vivían alrededor de 60 millones de habitantes al momento de producirse la conquista. 60 millones de habitantes. La cifra está en debate, hay algunos expertos que piensan que puede haber sido más, 80 millones, algunos inclusive han formulado la tesis de que habríamos sido 600 millones los habitantes del continente hacia fines del siglo XV. Hay un cierto consenso sobre la base de estudios muy estrictos de estadística demográfica que pareciera mostrarnos que estamos con alrededor de 60 millones. Okay. Llega y no llegan solo humanos, llegan gérmenes, llegan virus, llega viruela, llega el sarampión y los bichitos, los virus, se expanden más rápidamente que los seres humanos. A los Andes, por ejemplo, mucho antes de que llegara Pizarro, llegan los virus. Sabemos que Huayna Cápac murió, ¿no?, de viruela. Hay constancia de que se murió el Inca de viruela, antes de que llegara Pizarro. Estaban, como tú sabes, en conflicto Huáscar y Atahualpa. Su papá había muerto años antes por los patógenos, los virus de la llegada de Europa al continente. La mortandad fue tan grande que en términos de la especialización bibliográfica hablamos de la gran mortandad. 9 de cada 10 individuos murieron por enfermedades, virus y patógenos. Fue tan grave, imagínate, de cada 1.000.000 de habitantes, 900.000 murieron. Son cifras que han sido básicamente formuladas en unos estudios científicos ya hace 5 años. De cada 10 habitantes, 9 murieron. 90% de la población americana murió. Y llegaron miles y miles y millones de europeos. Se produjo un enorme mestizaje. Y entonces tenemos realidades de muy larga duración y un impacto tremendamente fuerte en la colonia. Sobre la base de esa gran mortandad se impusieron las instituciones europeas y todos los sistemas de racismos y prejuicios. No es pues extraño que tardemos 200 años en intentos de descolonización, porque fue demasiado grande el impacto, fue demasiado profundo. No como en el caso de la India, donde un continente lleno de gente llega a Inglaterra, se producen estragos, pero demográficamente la India tiene una población de origen indio profundamente grande. Ricardo, se minorizó la población. Ricardo, a veces siento que nos desesperamos mucho porque tal vez, Ricardo, nos faltan otros 200 años más para poder... Yo ya no voy a estar, por supuesto, o sea, ni tú, ni tal vez ni estén ya tus nietos, ni siquiera,
Pero eso está marcando los procesos que ha tenido esta sociedad, la boliviana. Así vamos a tener que esperar, porque los que somos de esta generación nos gustaría ver los resultados ya no más, ¿no? Pero que el próximo año cambie todo, o de aquí a 5 años, siempre mirando las cosas en el marco del tiempo que vivimos nosotros, que es una nada, promedio 70 años, que en términos históricos es prácticamente un soplo, no es nada, ¿no? Ricardo, para tratar de aterrizar en esta nuestra realidad, ¿cómo será el devenir de los próximos años políticos y democráticos? Evo Morales, a no dudarlo, Ricardo, ha aprovechado pero al máximo ese capital de resentimiento de los sectores excluidos. Al máximo. Y hay muchos que votarían por él con los ojos vendados. Y el otro lado, la denominada derecha, que tampoco voltea la mirada a esos sectores y no sabe cómo seducirlos o poder conquistar su voto, y creen que solo con esa parte de la sociedad se puede gobernar. El error de Evo Morales, creer que solo con los suyos se podía gobernar, y no pudo. Ni creo que nadie pueda solo con los unos y los otros. Esos puentes, ¿quién los tiende, Ricardo? La derecha, ¿tú has escuchado algún candidato ahora del Samuel Tuto que más o menos te diga cómo piensas reconciliarse con ese otro sector, llamarlos, convocarlos, seducir su voto? Cada quien atrincherado en lo suyo. Sigo viendo ahí el lastre de la colonia, ustedes allá, ustedes son de aquí, nosotros somos de acá, y eso, ¿cuántos años más vivirá el país, Ricardo? Ya, visto en el proceso largo, quiero muy rápidamente referirme a esto último entre nos distintos, ¿no? He reiterado y te he dicho que el impacto demográfico de la conquista fue brutal, la colonización brutal, la imposición de institucionalidad europea fue abarcante en todo el continente. En algunas regiones hicieron desaparecer directamente en el siglo XIX poblaciones indígenas. Bolivia, Guatemala son, Perú también, Ecuador también. Entre estos 4 países somos de los países con mayor población indígena todavía. En el proceso histórico, la colonización tiene tal raigambre que te he dicho, un primer gran acto de descolonización es la fundación de la República de Bolivia. Y ese proceso ha ido siguiendo su curso. Okay. Pasa el 52, pasamos los 90 y llegamos al presente, con fuertes impactos de colonización todavía. ¿Qué es lo más importante del impacto de la colonización en el proceso del MAS y del régimen del MAS en el gobierno de Evo Morales? El hecho de introducir en el debate y en la realidad constitucional esa construcción tremendamente peligrosa, europea, que es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y una acción política del siglo XIX europeo, la construcción de naciones. Y en el presente, la última constitución, por afán, por ganas de querer ser innovadores por un lado, y a veces la innovación ignorante puede ser muy peligrosa, pero por el otro lado, con explícitos afanes de generar problemas en Bolivia, se convierte, se lleva a que los pueblos indígenas pasen a convertirse y autodenominarse en naciones. Y se crea esto que se llama el Estado plurinacional. Una construcción marcada por el colonialismo europeo que hace que los pueblos indígenas ahora entren en una dinámica de etnonacionalismo. No se reconoce en la nueva constitución la existencia no de pueblos, no de naciones. Pueblos indígenas como categoría cultural y política es más laxa, es más reposada, más adecuada. Se comete la barbaridad de llevarnos a pensar
a los pueblos indígenas en naciones. Se crea una nación aymara y una nación quechua, desconociendo el hecho de que en varias regiones el bilingüismo quechua-aymara está marcado. Hay regiones que hablan quechua y aymara y español al mismo tiempo. Se separa lo quechua y lo aymara. Se generan nacionalismos quechuas y nacionalismos aymaras. Esto que ha hecho el colonialismo europeo a través de ideólogos masistas en Bolivia es algo muy delicado porque ha introducido la construcción nacionalista europea en el corazón del Estado boliviano y en su autodefinición, desconociendo por otra parte que no son pueblos, no son naciones. Por ejemplo, el occidente de Bolivia existen los ayllus. El ayllu es una realidad. El ayllu no es una nación, palabra española, no es un pueblo, es un ayllu. Y hasta hoy día, los que han construido discursos constitucionales no han reconocido la constitucionalidad y la vigencia del ayllu. No lo hizo la transformación de 1994, la transformación constitucional de Gonzalo Sánchez Lozada, no lo hizo la constitución de Evo Morales y Álvaro García. No reconocen estas constituciones constitucionalmente a los ayllus, que son un residuo de lo indígena desde la época prehispánica, y los ayllus existen. El avance no se va a detener. Vamos a llevar adelante el reconocimiento constitucional de los ayllus porque tenemos que lograrlo. Pero hay que remarcar lo siguiente muy rápidamente. A nombre del discurso de derechos indígenas empiezan a darse transformaciones desde 1973, reitero, pasando por 1994 con una nueva constitución, luego 2008-2009 con otra constitución. En el proceso se avanza con reconocimiento de derechos indígenas, pero paralelamente y sin mucha palabra se va empoderando maravillosamente el cholaje. El empoderamiento del cholaje es algo absolutamente importante de reconocerse sociológicamente. La llegada de la pollera al Parlamento, la llegada de agentes políticos y actores políticos masivamente a los distintos niveles de mando gubernamental, no solo en el gobierno central, sino en gobierno subcentral. Ricardo, una acotación ahí, una acotación. No sé hasta qué punto, sí, me llama mucho la atención esa idea que planteas y coincido cuando tú dices Estado plurinacional. En el discurso, lindo, se escucha muy bien, maravilloso, pero mal llevado puede llevar a la confrontación y una mayor división en esa disque sociedad plurinacional, porque surgen las respuestas, Ricardo. ¿Cuál es la respuesta? Desde el oriente te dicen, nación indígena, nación aymara, quechua, nación camba aquí. Aquí, nación camba. Exactamente. Entonces, señor, quieren sus naciones, nosotros también acá queremos nuestras naciones. Qué peligroso eso, ¿no? Exactamente. Y el nacionalismo es disruptivo. El nacionalismo propende exacerbar xenofobias. Me acuerdo que no hace mucho, ¿no ve? Algún personaje en Chuquisaca decía, ahora nos toca a los de la nación, por la nación aymara todo lo está avasallando. Eso vamos a tener que detener. En el proceso de colonización, ahora nos han dejado la tarea de ir más allá de este tramposo, iluso y peligroso nacionalismo, que además como estela deja el desconocimiento constitucional de los ayllus como categoría organizacional del Estado boliviano, una de las alternativas. Pero te decía, discursos indígenas vienen, cambian las retóricas, cambia el discurso político y hasta cambia constituciones, pero además, como parte de esta historia, maravillosamente se empodera el cholaje. Ese proceso es parte también de la descolonización.
Es un proceso maravilloso porque inevitablemente también hay quienes nos sentimos masivamente orgullosos de la realidad del mestizaje que es el cholaje. Pero algunos arbitrariamente quieren decirnos, no, no hay mestizos en Bolivia. Por favor, el negar la realidad es quizá el pecado político y la aberración política más seria, cruda y dura que ha cometido el MAS estos 20 años. Acá hay mestizaje, se llama cholaje, acá hay indígenas, hay aquí población eurodescendiente y tenemos que ir encontrando los caminos de construir una sociedad descolonizada. Hemos avanzado mucho y no se retrocede en la historia fácilmente. Cuando dicen, no, si se cae el MAS, vamos a retroceder históricamente, eso es imposible. Sí. Eso no se puede dar. Inclusive la derecha ha tenido que aceptar esas realidades. Pienso, por ejemplo, en el Partido Demócrata en Santa Cruz, que apela a los derechos indígenas, busca bases indígenas. Claro, uno puede decir, es utilitario. Sí, igual, Evo Morales utilitario. En el proceso, sin embargo, la inclusión se ha ido dando. Ricardo, me ha gustado porque creo que hemos dado has dado unos punteos como para instalar un debate de estos 200 años del país y tomar en cuenta estos aspectos para discutirlos más a fondo. Y creo que de eso se trata también nuestra tarea. Ricardo, ya en estos últimos 8 minutos que nos quedan, retomo lo que te había dejado planteado y lo que tú también habías señalado, ¿no? Y dijiste, hay un cholaje que no se quiere ver, que no está dentro de lo dogmático y lo esquemático que plantean ciertos ideólogos de estos nacionalismos, ¿no? La nación tantos, la nación cuantos. Y yo te decía, y hay aymaras que nos han demostrado que quieren desarrollar, hacer capital, acumular, construir, en fin. ¿Eso qué te dice, Ricardo? ¿No será que esto, la realidad, con sus fenómenos mucho más fuertes, va a ir dejando atrás y pasando por encima de aquellos que quieren quedarse ahí en la cueva oscura de las ideologías? Creo que es así, tienes toda la razón, Pedro. Muy concretamente, Tuto Quiroga tuvo, porque ya es imprescindible en este país, tuvo que abrirse a la presencia del cholaje y de lo indígena. Y fue con Tomás Ayarwi como candidata vicepresidencial en elecciones previas y ahora está yendo, creo, como senadora y otras gentes más de pollera, de movimientos indígenas, etc. Por el otro lado, Samuel Doria Medina, ¿no? Por también necesidades políticas, porque la realidad política del país lo impone así. Está yendo con la Coordinadora Democrática Indígena y Popular, que tiene a la cabeza Tori de Alero, y donde está Carlos Mamán y todos estos intelectuales y activistas, parte de MITCAS, etcétera, una corriente significativa. No hablemos de intenciones, no hablemos de malevolencia, hablemos de realidad fáctica. Nadie puede darse ya políticamente el lujo de excluir en sus filas a la población indígena y a la población enorme del cholaje. Y el cholaje es el puente de vinculaciones con lo indígena en Occidente y lo camba, obviamente, en el Oriente. Se ha ido avanzando en la descolonización. Es la sociedad la que se ha ido descolonizando de distintos modos y el proceso político va un poco por detrás de esas descolonizaciones. Y hay que tener la capacidad de que la política se articule adecuadamente con esas descolonizaciones en marcha. Y yo te decía en la anterior entrevista, hace unos días, que estamos en una bifurcación. La bifurcación es, o seguimos con el régimen del MAS y sus aberraciones, y nos vamos introduciendo más y más y más hacia un estado fallido, donde nos peleemos entre los unos y los otros,
donde la forma de existencia política es el conflicto sectario permanente, donde Evo Morales insulta a sus aliados, hace Luis Arce insulta a otro, Andrónico resulta el traidor del otro. Es una vergüenza divisionista. Esa cultura de la división sectaria ha sido introducida en la Constitución y tenemos que cuidarnos de la capacidad de división sectaria que ha generado el MAS en la cultura política boliviana. Hay que desembarazarse de esa noción de Estado plurinacional y seguir construyendo una república democrática, inclusiva, yo indígena, mestiza, europea, plena. Porque la república es un principio democrático contra la monarquía. Es solo la ignorancia la que hace olvidar que se trata de conceptos abstractos fundamentales. La república a nivel mundial es la forma de luchar contra las monarquías. Pero Ricardo, a mí me sorprende cómo quienes enarbolan estas ideologías del Estado plurinacional y los equilibrios, en fin, terminan mostrándonos ciertas mentalidades, ideas monárquicas, ¿no? De que hay uno que debe gobernar toda la vida, si es posible hasta que más que agua y no pueda más, pero no, tiene que quedarse ahí. Yo noto ahí esos dejos inconscientes de colonia, ¿no, Ricardo? Que creo ni ellos mismos se dan cuenta que acuñan, alimentan, reproducen esas mentalidades de que hay que rendirle loas a uno solo, porque lo democrático es lo otro que tú dices, apertura, participación de la sociedad, más allá de que te dé una nación o no te dé una nación a ti, querido ciudadano, te reconozco en tus derechos, te incorporo en el derecho que tienes a la educación, a la salud, y me preocupo porque sí te incluya más acciones que discurso de tarima, ¿no? Y yo te decía en la anterior entrevista, o vamos hacia un Estado fallido, o más bien entramos en la reconstrucción del largo proceso de descolonización democrática que significa la instauración de la República de Bolivia. Porque la República de Bolivia frena también impulsos monarquistas. No faltaron quienes querían que Bolívar y otros sean monarcas. Se introdujo la república como principio democrático, es una consigna anticolonizadora, es un momento de descolonización, hay que seguir construyendo esa república. Y te decía también que tenemos la alternativa de, en lugar de entrar en el callejón oscuro de un Estado fallido, podemos entrar en un escenario de esperanza porque somos un país con una potencialidad gigante. Reitero lo que te he dicho, acá hay materias primas enormemente importantes en el mercado internacional en este momento. Las perspectivas de exportación de materias primas es fundamentalmente potente para Bolivia en medio de la crisis mundial. La perspectiva económica es muy alta. Podemos tener una nueva bonanza económica los próximos 15, 20 años. Esa bonanza tenemos que administrarla bien. 2, tenemos un potencial de producción alimentaria alternativa extraordinariamente grande. Tenemos el altiplano que puede ser el productor de quinoa para mercados gigantescos, y estoy hablando de la India y de la China, y tenemos 8 millones de hectáreas para la producción de quinoa con base a la investigación de científicos bolivianos organizados en torno a la figura de Cecín Curi, que es el único científico boliviano que se ha aproximado a tener el premio Nobel. Cecín ha hecho un milagro de investigación con investigación aplicada y desarrollos tecnológicos, él y su equipo en el CPTS. La producción de la quinoa es un horizonte impresionantemente importante. Yo quisiera, pero Ricardo, no que... Porque tenemos la castaña para poder tener una Amazonía con defensa amazónica del bosque. La castaña permite una producción económica
Y hay otros productos de este tipo. Perdón, Pedro, tenemos minerales y litio en un momento de altísimo precio de minerales. Tenemos que hacer minería responsable. Tenemos que hacer el Sí, esfuerzo brutal de una minería que defienda la ecología y no que la deprede. Dos, tenemos sistemas alimentarios y producción alimentaria extraordinaria para el mundo. Y tres, tenemos un potencial de turismo muy fuerte. bien. Si administramos bien este paraíso que en realidad es el país, donde tenemos esa diversidad, donde la gente puede llegar y decir, qué país más increíble, porque ves a las señoras bailando con sus cosas allí. Los turistas que llegan aquí no pueden creerlo. Claro. Bien, Sabes, este es un país tan hermoso que lo podemos recuperar, Pedro. bien, Ricardo, te agradezco. Se ha terminado nuestro tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo y van a haber otros capítulos. Te vamos a invitar para este tipo de diálogos que hacen bien. Ricardo, ha sido un gusto. Te agradezco mucho, Pedro. Te agradezco mucho.